Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Eranis Flores y les saludo desde Caracas, Venezuela. Qué gusto compartir con usted de nuevo este espacio. De inmediato entramos en materia para abordar un tema, en esta ocasión, un trastorno neurológico que se caracteriza por episodios recurrentes de dolor de cabeza intenso, la migraña. Abordaremos su desarrollo, su sintomatología y los tratamientos disponibles en nuestro tema central. Pero antes, como siempre, arrancamos con las noticias más destacadas de los últimos días en materia de salud. Aquí están. La farmacéutica británica AstraZeneca anunció el retiro de su vacuna contra la COVID-19 por la supuesta disminución en la demanda de la misma. No obstante, anteriormente la empresa había reconocido que varias personas inoculadas con el fármaco podrían padecer de trombosis con síndrome de trombocitopenia como efecto secundario, lo cual solo sucedería en casos particulares, siendo esta la causa real de su salida del mercado. Vaxzevria fue una de las primeras vacunas que salieron a la venta durante la pandemia, pero la firma aseguró que la evolución de las diferentes variables del coronavirus causó un exceso de vacunas más actualizadas, desencadenando una severa reducción en la demanda de esta, la cual no se fabricará ni distribuirá más en todo el mundo. Por su parte, la Agencia Europea de Medicamento indicó que la autorización de venta del fármaco fue retirada por el referido laboratorio. Estudios realizados en la Universidad de Maryland, en Estados Unidos, indicaron que las personas que utilizan medicamentos para la acidez estomacal tienen un 70% más de probabilidades de sufrir migraña y otros tipos de dolor de cabeza intensos que quienes no consumen estas medicinas. Según los resultados de la investigación, los bloqueadores H2, inhibidores de la bomba de protones y antiácidos, usados para aliviar síntomas de reflujo y disminuir la producción de ácido en el estómago, son los componentes que aumentan considerablemente el riesgo de migraña. Estos medicamentos suelen ser recetados en exceso, por lo que es importante que las personas que necesitan este tipo de tratamiento hablen con sus médicos sobre si deben continuar o no su consumo. En Procesos en Salud nos enfocaremos en los exámenes de sangre y neurológicos con el fin de investigar y diagnosticar adecuadamente las posibles causas de la migraña y así dar un tratamiento efectivo. Procesos necesarios para determinar y evaluar causas de la migraña. Si bien es importante destacar que los exámenes para diagnosticar la migraña son totalmente clínicos, pueden ser determinados por un médico general o de familia. La visita al internista o médico neurólogo es vital para luego ser valorados con varias pruebas de laboratorios y estudios neurológicos específicos, necesarios para descartar, identificar y posteriormente indicar las posibles causas de la neuralgia, ya que este trastorno se asocia a varias patologías. Para precisar, en la migraña multimodal se incluyen evaluaciones como el hemograma completo, perfil bioquímico, niveles hormonales, anticuerpos antimicondriales, AMA, pruebas de alergia y pruebas genéticas. Las pruebas neurológicas como el electroencefalograma, EEG, normalmente son realizadas por un especialista en esta área y son utilizadas en la detección de posibles afecciones y consiste en registrar la actividad eléctrica del cerebro y en ayudar a prevenir epilepsia u otras condiciones neurológicas que podrían causar síntomas similares a la migraña, así como también se encuentra la resonancia magnética, RMN, o tomografía computarizada, TC o TAC del cerebro, siendo ambas pruebas destinadas a visualizar el cerebro en detalle y descartar tumores, aneurismas, malformaciones vasculares u otras anomalías estructurales que podrían desencadenar en dolor de cabeza. Cabe destacar que la selección de pruebas dependerá de los síntomas, historial médico y otros factores que presente el paciente. A continuación, revisamos las fechas más destacadas de esta semana en materia de salud. Efemérides de esta semana. 21 de mayo, Día Mundial de la Salud Visual. De acuerdo con datos de la OMS, en el mundo existen aproximadamente 1.300 millones de personas que viven con alguna forma de deficiencia visual. 188,5 millones de personas tienen una visión moderada, al tiempo que 217 millones tienen una deficiencia visual moderada grave y 36 millones son invidentes. Esta misma fecha se celebra el Día Internacional del Té.
para promover y fomentar medidas colectivas dirigidas a llevar a cabo actividades en favor de su producción. El consumo de té puede aportar beneficios para la salud. Además, juega un importante papel en muchas culturas del mundo. 23 de mayo, Día Mundial contra el Melanoma, un tipo de cáncer de piel que se origina cuando los melanocitos dan a la piel un color marrón que comienzan a crecer fuera de control. Vamos a una pausa. En nuestro próximo segmento abordaremos los factores desencadenantes de la migraña, cómo se puede identificar a través de especialistas y cuál es el papel fundamental que desempeña la meninge como barrera neurológica. Más de esto al volver. Estamos de vuelta en el informativo saludable de Telesur. A pesar de ser una de las principales causas de discapacidad en todo el mundo, la migraña sigue siendo una enfermedad subdiagnosticada y subtratada, lo cual puede tener consecuencias graves para nuestra salud cerebral. Un cerebro sano es importante para evitar accidentes cerebrovasculares, trastornos o incluso a desencadenar otro tipo de padecimiento. Vamos entonces a analizar los factores desencadenantes, síntomas y tratamientos de esta afección crónica. Aquí lo tienen. Existen casos donde no se le da importancia al hecho de tener presente un dolor de cabeza o jaqueca, como muchos le suelen llamar, y solo esperan a que pase el dolor o simplemente se automedican. En tanto, cuando estos malestares persisten y no desaparecen, puede ser el comienzo de una migraña de trastorno multimodal del sistema nervioso central, que se caracteriza por presentar dolencia craneal muy intenso. Se entiende por migraña multimodal como un tipo de dolor de cabeza o de cefalea intensa que provoca a su vez otros síntomas neurológicos que perjudican varias partes del cuerpo y provoca un impacto significativo en la calidad de vida de las personas. Este trastorno suele ser hereditario y puede desencadenarse por factores ambientales. Antiguamente se describía a la migraña como una dilatación vascular. Hoy en día se sabe que hay un proceso inflamatorio solapante que genera una descarga de los llamados neuropéptidos o lo que son los neurotransmisores, y eso de alguna manera altera el umbral del dolor e inicia entonces el estatus migrañoso. Cabe destacar que la condición por migraña tiende a aparecer a cualquier edad, afectando a la población mundial en un 15%, siendo más frecuente antes de los 50 o 60 años de edad, con una alta incidencia en infantes y jóvenes, y además con una duración entre 4 a 72 horas, aunque dependiendo el caso, hasta varios días. El dolor es unilateral, siempre afecta a un lado de la cabeza, a un lado de la cara. El dolor es pulsátil, o sea, es como si estuvieran martillando es una puntada que eventualmente afecta la zona temporoparietal, pero también puede afectar la zona orbicular, la zona que está alrededor del párpado. Los síntomas que regularmente aparecen antes y durante la migraña pueden incluir alteraciones visuales con destellos, manchas o líneas en zigzag, problemas de sensibilidad, tales como entumecimiento, debilidad en un lado del cuerpo, también dificultades para hablar, mareos o vértigo, problemas mentales y, por último, zumbidos en los oídos, denominado tinnitus. Es importante aclarar que la migraña multimodal es más debilitante que la migraña común, lo que genera un impacto significativo en los seres que la padecen. Existen 4 etapas principales que suelen presentar la migraña en las personas. La primera etapa es el pródromo, caracterizada por una serie de síntomas que aparecen en horas o 1 o 2 días antes del leve dolor de cabeza, como cambios de humor, depresión, fatiga, sensibilidad sensorial, problemas digestivos, antojo de comidas específicas, rigidez muscular y bostezos frecuentes. Le sigue el aura. Estas
señal tiene una duración entre 20 y 60 minutos y se presenta con un 25% en personas, como pérdida de la visión, dificultad para hablar, hormigueo y sensibilidad. La tercera etapa es el ataque, que se manifiesta con un dolor intenso máximo entre 3 horas a 3 días, con inicios de dolor punzante, náuseas, vómito, hipersensibilidad, lo que empeora con la actividad física. Y por último, se encuentra la etapa postdromo, con un lapso de horas y días que resulta en agotamiento, sensación de lentitud y aumento de euforia. Es importante entender que hay muchos factores causantes de este trastorno, como son los genéticos, por ejemplo, tener familiares directos que padecen esta afección que influyen significativamente el riesgo de padecerla. Otros son los ambientales, sin dejar de mencionar los cambios hormonales por medio de la menstruación o menopausia. También se cuentan las exposiciones a luces brillantes, olores y sonidos fuertes, mala alimentación o el cambio climático a través de la presión atmosférica, temperatura, humedad e incluso medicamentos que pueden desencadenar dolores agudos. Entre esos factores de estrés está fundamentalmente el comer de manera inadecuada, el uso y abuso de excesos de azúcares o de nitratos, exceso de sales, el mal dormir, o sea, el insomnio o el exceso incluso de sueño también suele estar asociado al desenlace de migrañas, y esto, bueno, de alguna manera altera la calidad de vida de la persona. Estas causas desarrollan en el ser humano diversos efectos que incluyen dolor físico, principal factor de discapacidad para realizar actividades diarias, que implica trabajar, estudiar, socializar o consecuencias económicas, problemas emocionales, de salud, lo que pone mayor riesgo de padecer otras enfermedades de tipo cardíacas, metabólicas y evento cerebrovascular, denominada SB, que ocurre cuando la persona tiene una presión arterial que genera inflamación en la parte central, en la meninge y a escala de los vasos cerebrales, que puede ser de origen isquémico, como también puede ser vascular o hemorrágico. La segunda causa de discapacidad a nivel laboral y que prácticamente puede encamar a un trabajador en edad productiva aproximadamente una semana, y eso es sumamente importante. Otros causantes de los estadios migrañosos son los tipos de fobias, conocidas como la osmofobia, aversión o hipersensibilidad psicológica a los olores, la fonobia, miedo irracional a los sonidos fuertes y normalmente repentinos, y finalmente la fotobia, es decir, molestia o el dolor en los ojos cuando se expone a una luz demasiado intensa o deslumbrante, e incluso trastorno digestivo. El especialista será el encargado de tratar e indicar el tratamiento desde el más simple hasta el más complejo, que sea adecuado al paciente de manera individual, siendo alguno de ellos analgésicos no esteroides, medicamentos preventivos, pruebas como tomografía, resonancia magnética o el electroencefalograma, así también como la medicina alternativa. Lo más regular que se utiliza como tratamiento farmacológico son los llamados topiramatos. Por cierto, los más seguros son los topiramatos, y de igual manera se pueden utilizar el ácido valproico, se pueden utilizar los tratamientos beta bloqueantes como el prepanolol, como el atenolol, que son tratamientos que hace tiempo se utilizaban fundamentalmente para terapias de pacientes hipertensos, pero hoy en día después ya se supo que también suele mejorar los estados de dolor. Es fundamental destacar que cada persona experimenta la migraña de manera diferente. La severidad de los síntomas y su impacto en la vida diaria varían significativamente entre los individuos. Por ello, resulta esencial educarse sobre la prevención de esta enfermedad y adoptar medidas para mejorar la calidad de vida. Y por supuesto, en nuestras recomendaciones tenemos una lista de cuidados y rutinas que pueden contribuir a calmar o evitar los dolores intensos ocasionados por la migraña. La migraña es un tipo muy común de dolor de cabeza intenso que suele estar precedido por factores de riesgo que pueden ser controlados y así evitar el desarrollo de esta afección, tales como el consumo de ciertos alimentos y bebidas.
el estrés y grandes esfuerzos. Es por eso que comenzar a disminuir los estadios migrañosos se puede hacer desde el hogar. En el caso de los alimentos, los más comunes, entre otros consumibles, que pueden desencadenar una migraña son alimentos procesados, fermentados, que contienen glutamato monosódico, algunos productos de repostería como el chocolate, las carnes contenidas en nitratos, como el tocino y los embutidos, el vino blanco y el queso curado. Además del exceso de consumo de alcohol, saltarse las comidas, dormir mal, ciertos olores o perfumes, los ruidos fuertes o las luces brillantes también pueden producir una migraña. En este sentido, es importante atender de inmediato los síntomas de una migraña para poder evitar que ésta empeore, y durante su padecimiento se recomienda tomar suficiente agua para evitar la deshidratación, descansar en tranquilidad, colocar un paño húmedo sobre la cabeza, dejar de fumar, no tomar café en exceso y tomar algún medicamento que contribuya a aliviar el dolor por muy leve que sea. Y finalmente, para prevenirlas en el futuro, es importante identificar los posibles desencadenantes y realizar cambios en su estilo de vida con el manejo del estrés. En caso de que los dolores sean muy frecuentes, es pertinente acudir a un especialista para que recete el tratamiento adecuado para contener y reducir la cantidad de episodios. Vamos a una pausa, al regreso le presentamos la nota positiva de esta semana, ya volvemos. Estamos de vuelta y como siempre en este segmento le presentamos la nota positiva de esta semana. Veamos de qué se trata. En noviembre de 2023, Nicaragua inició la vacunación contra el virus del papiloma humano dirigida a niñas de 10 años cumplidos hacia los 13 años, antes de iniciar una vida sexual activa para la prevención del cáncer cérvico-uterino. Actualmente se desarrolla la aplicación de la segunda dosis y para el éxito de esta jornada, el personal de salud trabaja de la mano con los miembros de la red comunitaria en cada barrio y comunidad a fin de lograr una amplia cobertura. Nosotros como comunitarios tenemos también el listado de niñas que fueron vacunados el año pasado y le damos seguimiento. Y vamos nosotros a buscarlos casa a casa. Así hicimos el año pasado. Fuimos de casa a casa vacunando. El trabajo se hace dirigido, no hacia el montón. Entonces, así aseguramos cubrir el territorio y que no se nos quede ninguna niña sin vacunar. No podemos vacunar a otro niño que no sea que no haya cumplido sus 6 meses con su dosis de VPH, ¿verdad? Tras revisar los planes, el personal de salud y la red comunitaria se disponen a visitar casa a casa a las niñas que ya han sido identificadas para recibir la segunda dosis de VPH. Primeramente, pues se le agradece al comandante, ¿verdad?, que está tratando de evitar que se infecte lo que se llama el papiloma tanto en niñas, adolescentes como en adultos. Bueno, es muy importante porque usted sabe que las previene de muchas enfermedades, aparte del cáncer, y pues esa vacuna es muy buena. Es muy bueno pues lo que está haciendo el gobierno con mandar a poner esa vacuna para las niñas y pues me parece bien porque las previene de muchas cosas. ¿Y gratuita? Es gratuita y pues no sé, en otros lados dicen que vale $100, dice la puesta de una vacuna de esa, pues, y ya que el gobierno la está dando así, que de gratis, hasta a tu casa te vienen, porque miren que vinieron hasta aquí a buscar a mi hija y a mi sobrina. Esta estrategia forma parte del modelo de salud familiar y comunitario que implementa el Ministerio de Salud en Nicaragua. Los avances son satisfactorios.
Entre el 15 de noviembre de 2023 y el 15 de enero de 2024 se logró aplicar 260.000 dosis para lograr que nuestras niñas entre un 97 y un 100% estén sus defensas fortalecidas contra el virus del papiloma humano, que es el principal causante del cáncer cervicuterino en las mujeres. De acuerdo con datos del Ministerio de Salud, 260.000 niñas y adolescentes serán vacunadas con la segunda dosis contra el virus del papiloma humano este 2024. Kenia Doña, Telesur, Nicaragua. En la medicina natural para el buen vivir destacamos los remedios alternativos y terapias convencionales más efectivos como la respiración profunda, la higiene de sueño, la aromaterapia, entre otras, que ayudan a reducir los síntomas de la migraña. La migraña es una afección neurológica en la que los tratamientos farmacológicos no son los únicos efectivos. Asimismo, se consideran eficaces los tratamientos alternativos. Entre otras terapias alternativas, bueno, se puede usar también terapias de relajamiento, como el uso de la musicoterapia, de la aromaterapia. Eso nunca puede pasar por alto. Eso también ayuda, también funciona, sobre todo para las personas que quieren alternar la terapia convencional con la terapia alternativa. Uno de estos tratamientos alternativos es la relajación muscular progresiva para las migrañas. Este ejercicio sencillo consiste en tensar y relajar los grupos musculares para aliviar el estrés mental y la ansiedad. Según las directrices de la Universidad de Michigan, en Estados Unidos, la persona debe tumbarse boca arriba y estirarse suavemente. Saber respirar. Muchas veces olvidamos respirar. Tenemos que tener conocimiento en una mejora del sueño. Vivimos en una sociedad que casi ya ni duerme. ¿Por qué? Porque a duras penas estamos durmiendo de un ciclo que generalmente se nos solicita que durmamos aproximadamente unas 7-8 horas, a dormir aproximadamente unas 2 a 3 horas. Y obviamente eso es un desencadenante importante para los estados migrañosos. A pesar de que la migraña tiene un componente genético que no se puede eliminar, sí se puede controlar y espaciar los episodios migrañosos. Para lograr esto, es fundamental mantener una buena higiene del sueño, estableciendo hábitos y rutinas que mejoren la calidad del descanso. Fíjense ustedes que hoy en día los chamos, los niños casi no duermen tampoco, porque se exponen muchas horas nocturnas también al abuso del celular o de las computadoras, los juegos en horas nocturnas con la luz del cuarto, de la habitación apagada. La acupresión igualmente es considerado un método alternativo seguro para aliviar los dolores del cuerpo, aplicando presión en el punto LI4 de manera circular y firme, utilizando la mano puesta durante al menos 5 minutos para reducir y aliviar la migraña. Un estudio del año 2012 demostró que la acupuntura PC6 es eficaz para prevenir las náuseas o vómitos asociados a esta afección, así como realizar masajes, aromaterapia y meditación. En medio de este recorrido por Guía tu Cuerpo, hacemos una pequeña parada en México para compartirles un adelanto de la entrevista especial de Aiza García de esta semana. No se lo pierda. Ante un nodulito de la tiroides siempre hay que revisar perfectamente, hacer estudios como una biopsia para estar tranquilos que corresponde ese 95% de benignos y si no dar un tratamiento. Afortunadamente también tiene tratamiento el cáncer de tiroides.
Y así ponemos punto final a esta emisión de Guía Tu Cuerpo. Puede encontrarnos también en las plataformas digitales y redes sociales como @Guía Tu Cuerpo TLSur en Instagram, @Guía Tu Cuerpo TLS y @JFlores TLSur en X. También recibimos sus mensajes a través del correo guiatucuerpo@telesurtv.net y recuerde que en YouTube están nuestras emisiones anteriores. Síganos en nuestro canal. Soy Yarani Flores, cuídese y nos vemos la próxima semana.